Muy bien, nos encontramos una vez más en una clase. Hoy tenemos una sesión muy importante y esta es la segunda parte. Espero que haya podido repasar la primera parte antes de conectarse en esta. Y desde ya le digo que si usted no estuvo en la primera parte o no ha visto la primera parte de esta lección, desde ya le digo, sálgase de la llamada y tiene que ver primero y reponer primero la primera lección, la primera parte, antes de ver esta, para que pueda entenderlo mejor. Recuerda que estamos hablando de una lección de 3 partes y es muy consecutivo, por eso es muy importante que prestemos atención a los detalles de la primera para que entendamos la segunda y asimismo la tercera. ¿Ok? Pero, ¿cómo se encuentran hoy? Porque a veces se encuentra muy bien. Enséñame cómo se encuentra el día de hoy. Espero que muy bien. Ok, muy bien. Y hoy vamos a estar empezando primero con una oración. Padre Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos muchas gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias porque hoy podemos conectarnos una vez más para no solamente conectarnos a una sesión de clase, pero sino conectarnos contigo. Te pedimos que en este tiempo te quedes con nosotros de inicio a fin y que todo lo que aprendamos en esta sesión sea 100% conforme a tu palabra, que todo lo que salga de mis labios también sea 100% conforme a tu palabra de verdad. Y también si hemos aprendido algo que no es conforme a la palabra, que lo podamos desterrar de nuestras mentes, de nuestros corazones y que podamos aferrarnos a la verdadera palabra que es el 100% de tu palabra. Te pedimos que hoy te quedes con nosotros de inicio a fin y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre estaremos leyendo el título de la lección todos juntos 2 veces. Vamos a leerlos todos juntos. Semilla, campo, árbol y ave figurativos, parte 2. Una vez más. Semilla, campo, árbol y ave figurativos, parte 2. Y como siempre tendremos esta como nuestra referencia principal. Sin embargo, antes de ver o empezar la lección de hoy, vamos a compartir un video. Preste mucha atención para que el video le explique muy bien lo que tiene que prestar atención ahora también en lo espiritual dentro de la Biblia. Cuando estudiamos el lenguaje figurativo, tienen que recordarlo muy bien, que todo lo que se estudia como lenguaje figurativo, primero se tiene que entender el significado físico, las características físicas, porque después que lo estudiamos con el significado espiritual, es muchísimo más fácil poderlo entender. Entonces, primero, vamos a ver todos el siguiente video, ¿ok? Preste mucha atención. Observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intente identificarla. A simple vista, es prácticamente imposible porque su apariencia, durante todo el crecimiento, es semejante a la del trigo. Por eso, el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es exactamente en ese momento cuando surgen las diferencias. Cuando ya está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se doblega. Por otra parte, la cizaña no produce frutos y no se inclina. Por el contrario, se eleva entre las espigas de trigo y sobresale entre ellas. Y es en ese momento que se realiza la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es almacenado en el granero. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então isso aqui é um... Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não.
Muy bien, prestó mucha atención, ¿verdad? Se dio cuenta de la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y cuando es el tiempo de la cosecha es que uno puede darse cuenta entre la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y esto lo estamos hablando físicamente. Vamos a ver ahora dentro de las escrituras para poderlo entender. Leyendo primero Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Si lo tiene, quiero que lo busque con su Biblia. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, ¿qué es lo que pasa? Mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Amén. Fíjense bien ahora lo que tienen que entender acá. Vamos a analizarlo parte por parte acá. Número uno, que estamos hablando acá de una parábola, es decir, que esto es una parábola concerniente al reino de los cielos. Y por ahora le voy a pedir que ponga lápices abajo para que preste atención a esto. Y hoy no malinterprete, porque esta es una de las lecciones que, como es en tres partes, que la gente se confunde más, las enreda más y hasta malinterpreta muchas cosas acá. Por eso, preste mucha atención, lápices abajo. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjese bien y sígame, para que podamos entender primero el contenido. Que es una refiriéndose a una parábola, refiriéndose también al reino de los cielos. Pero ¿qué dice? Porque acá usted lo tiene, el reino de los cielos semejante. Es decir, que no está hablando de algo que es literal, sino que está comparándolo. Es una semejanza, eso es una parábola. A un hombre que sembró buena semilla en su campo, ojo, que está sembrándola en qué campo, no en el campo del vecino, sino en su campo, y que hay un hombre en particular que está sembrando esta buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, ¿a dónde? A este mismo campo. Eso tiene que entenderlo bien, para que no se pierda. Viene el enemigo a ese campo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino al campo de este hombre, que él ya había sembrado algo, pero viene el enemigo, siembra algo y se va. ¿Será que se dieron cuenta? No se dieron cuenta, porque estaban dormidos. Y cuando ponen la semilla, nadie se dio cuenta, porque ahora está enterrada. Está bien escondida. Pero está escondida en el campo de otra persona. Ahora entiende acá. Cuando salió la hierba y dio fruto, ajá, no es al día siguiente. Llega un tiempo después, entonces, que apareció también la cizaña. Esta parte es muy importante que lo entienda. Si seguimos leyendo el versículo 24 al 30, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Ahora pareciera que él no sembró lo que él había puesto al inicio. Por eso es que todos vienen a preguntar ahora, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ok, vamos a arrancarla. ¿La arrancamos? ¿Pero qué es lo que le dice? Vamos a leer en las últimas referencias. No la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué le dice esto? Pero si usted miró el video, esta parte acá, ¿por qué es que habla que si la arrancan, pueden confundir el trigo y la cizaña? Usted miró en el video que se parecen, pareciera casi lo mismo. Por eso, alguien puede creer, esta es cizaña, no sé, y puede arrancar tal vez la buena creyendo que es la mala. Entonces, ¿qué le dice? No, déjala que crezca, y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, que la semilla, ya cuando esta, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. ¿Qué es la siega? La siega es lo que se le llama la cosecha. Llega el momento en que ya creció totalmente y ahora tiene que tener la semilla y que dice, al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, que son los que vienen a cosechar, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí es donde viene la distribución de los que van al granero y los que son atados para ser quemados. Viene un momento
de separación. ¿Ok? Pero acá lo que tienen que entender, estamos hablando que este evento sucede ¿en dónde? En el campo. Y usted ya estudió el significado de semilla. Entonces ahora que conecte todos los puntos, los que hemos estudiado, conforme a la palabra, y usted puede analizar mejor qué es lo que está sucediendo en esta parábola. Y entender ahora cómo es que está describiendo el reino de los cielos. Por eso, en la cosecha, entendamos las características físicas. ¿Cuáles son las características físicas de la cosecha? Si usted analiza la cosecha, tiene un tiempo específico para sembrar la semilla. Usted no la va a sembrar en cualquier momento. Hay un tiempo en específico en base al tipo de semilla que así también se siembra. También, no se siembre, por favor, no apunte esto, entiéndalo, ¿ok? Esta parte no es para apuntar, que no, yo sé que usted quiere apuntar, qué bueno. Pero hay cosas que las tiene que entender, no apuntar, ¿ya? Aquí tiene que prestar atención para conectar lo físico con lo espiritual, ¿ok? Sigamos. No se siembra en cualquier lugar. Y por ejemplo, como se mira en la parábola que acabamos de leer, si yo tengo mi campo en mi casa, aquí tengo mi finca, aquí está mi campo, aquí está mi casa, yo no me voy a ir a sembrar en el campo del vecino. Se siembra en un lugar en específico. Ahora, nadie deja abandonado el campo. Porque ¿qué pasa? Si alguien abandona el campo, llega, así como llega el enemigo, hablando de la parábola, así llegan los perros, los zorros, llegan un montón de animales y se pueden llevar hasta personas y se llevan los frutos, ¿no? Entonces también, cada quien siembra en su campo y el tiempo específico para cosechar el fruto. Tiene un tiempo específico. Yo siembro hoy y hay temporadas para cosechar. Entonces tiene que tenerlo claro también. Entiéndalo físicamente porque espiritualmente también es lo mismo. Y ahora, el que sembró viene por su cosecha. Yo sembré y trabajé el campo y ahora ustedes se recuerdan la lección, todas las lecciones pasadas que hablábamos acerca del buey. ¿Quién era el buey? ¿Se recuerda? Una persona que trabaja el campo. Así ahora usted va a empezar a conectar. Está conectando, ¿verdad? Ya le está abriendo ahorita el entendimiento. Que el que sembró viene por su cosecha. Yo siembro y yo tengo que cosechar. Por eso es que me da mucho trabajo y sembré con dolor y lágrimas, porque no fue fácil, pero con regocijo llegó a mi cosecha. Entonces entendamos ahora la cosecha en la primera venida. Y este evento de la cosecha sucedió en la primera venida. ¿Saben qué es lo raro, interesante, divertido, como usted le quiera llamar? Que hay muchas referencias que hablan acerca de la cosecha. Pero la gente ni siquiera sabe que hubo un tiempo de cosecha en la primera venida. Y explican o creen saber y poder explicar la cosecha en la segunda venida. ¿Cómo es que pueden entender la cosecha en la segunda venida si ni siquiera saben cuál fue la cosecha en la primera venida? ¿Sí me entienden lo que les digo? Y aquí es donde se tiene que prestar mucha atención. Porque las personas van a querer enseñarle de una manera, de otra manera, por este modo, aquel modo. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que ir a la palabra y enfocarse conforme a la interpretación bíblica, no denominacional. No la interpretación de una persona, no la interpretación de un pastor, no la interpretación de un amigo, no la interpretación del internet, sino la interpretación de las escrituras, para que no se enrede. ¿Qué es lo que pasa en muchos errores? Que cuando empieza uno a estudiar la Biblia, empiezan a comparar lo que estamos aprendiendo con la Biblia y lo quieren comparar con el internet, con la amiga, con la tía que tiene 10 años de ser cristiana, con el pastor, con la hermana, con el hermano, con el esposo. Y si va a estar comparando, si ellos son el estándar, deje de estudiar, mejor que estudie con ellos. ¿Sí me entiende? Si esas personas con las que usted se pone a comparar, si ellos de verdad saben, no se conecte aquí y aprenda de ellos entonces. ¿Sí me entiende? Para que saque esa mentalidad de que no vamos a comparar las escrituras con una persona. Se comparan las escrituras con la palabra.
Pero ¿sabe qué es el error? Cuando no amamos la palabra de verdad, amamos más a la persona que nos enseña. Amamos más a la persona con quien confiamos. ¿Y en quién va a estudiar usted? ¿Con la palabra o con una persona? Por eso yo le he dicho, usted se conecta acá y usted no tiene que sentirse cómodo, triste, alegre, porque sea yo el instructor, sea otra persona. Esto debería ser, quien enseña aquí, debería ser la última de sus inquietudes, la última de sus preguntas. Lo que tiene que estar verificando usted es el contenido de lo que se está aprendiendo. Ahora, ¿cuál fue la cosecha en la primera venida? Si hubo una cosecha en la primera venida, significa que había una semilla, un sembrador, pero también había un campo. El problema es que tanto la cizaña como el trigo se parecen mucho. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Cuando usted lo mira, mírelo físicamente, yo se lo he puesto acá, que ambas al inicio se miran igual. ¿Por qué dice que espera hasta el tiempo de la cosecha? Porque cuando llegue el tiempo de la cosecha, cuando ya el trigo y la cizaña crecieron, el trigo tiene por dentro semilla. Y la semilla, así como usted mira en el video, la semilla pesa. Y hace que con esa semilla el trigo se inclina. ¿Usted mira la diferencia? La cizaña bien paradita. Pero el trigo, por el peso de la semilla, se inclina. Esta parte es muy interesante. Porque ahora se va a dar cuenta, si esta es el que tiene la palabra, son aquellos que se inclinan. No que son así como soberbios o arrogantes, no. Se inclinan. Por eso al final usted va a aprender a partir de ahora que usted está aprendiendo de la palabra y usted se va a volver un trigo. Pero hace cuenta, ahora vamos a ver qué tipo de personas son los trigos. Vamos a leer Salmos 126, versículos 5 al 6, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y acá tengamos que entender entonces, los que sembraron con lágrimas, usted lo va a entender, ¿será que cuando una persona siembra realmente está, ay, voy llorando? Cuando uno está sembrando la semilla, no. Pero está refiriéndose acá entonces, si usted aprendió cuál era el significado del campo figurativo, es el corazón de una persona. Significa que si esta semilla se siembra en el campo, es la palabra que se siembra en el corazón de una persona. Aquellos que están sembrando la palabra, hermanos, con lágrimas siembran. Porque no es fácil darle la palabra. No es fácil. ¿Por qué? Y me pasó esta semana pasada. Estoy empezando a contactarlo uno por uno. Hermano, usted tiene 5 en asistencia. ¿Va a estudiar? ¿Quiere estudiar o no? Contacto al otro. Hermano, usted. He visto que las clases en vivo usted no se conecta. Viene nada más una vez cada vez que se acuerda, tal vez. ¿Tiene algún problema? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? No se ha comunicado, no ha repuesto la clase. Y uno de los casos más recientes. No, hermano, es que tengo un problema financiero y en esto, mire, solo el dinero me puede ayudar. Qué triste eso que escuché. ¿Por qué? Y dicen, ok, no quiero seguir. No, es que no me agrada el instructor. No, es que no me gusta. No, es que es muy serio. No, es que mucho contenido. Y excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Y nosotros seguimos, los evangelistas se levantan a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Usted cree que preparar las lecciones y así yo vengo de la noche a la mañana? No. Yo tengo que cortar el tiempo de mi trabajo para darles estas lecciones a usted. Yo también tengo que ganar dinero. Yo también tengo una casa que pagar, familia que mantener. Yo también tengo mis responsabilidades. Yo también pago la luz, hermano. ¿Usted cree que solo usted? Yo también pago la luz, el agua, mi teléfono, todo. Yo también pago eso. Más difícil todavía para mí que estoy en un país extranjero. Pero una cosa no quita la otra.
Y venimos todo el staff intentando repasar y estamos siempre trabajando duros para repasar con usted, para ayudarle a estudiar. Y usted a veces dice, no quiero, no me conecto, no me gusta, me aburrí, se quedó dormido. Y unos que todavía a la fecha se quedan dormidos en la clase. Y por eso yo le di la instrucción a todos los evangelistas. Hay quien se queda dormido, sáquelo, que siga durmiendo. Entonces, lo que sembraron con lágrimas, al final, con regocijo vamos a verlos a ustedes en el nivel avanzado. Los que lleguen. Cuando lleguen al nivel avanzado, vamos a estar el tiempo de cosechar. Irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla. Esto es precioso lo que usted está aprendiendo acá. Entonces usted tiene que guardarlo con usted. Vamos a ver entonces, en Marcos capítulo 4, versículo 14, recordando un poco, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces estamos hablando que el sembrador, si el sembrador es la persona que siembra la palabra, lo estamos refiriendo a una entidad, a una persona que está dando esta semilla. Por eso el sembrador da la semilla, el sembrador es el que está dando la palabra. Entonces, si usted analiza, fíjese bien, en el tiempo para la primera venida, acá no nos perdamos, en la primera venida, antes de apuntar, prefiero que ponga atención, ¿ok? En la primera venida, el sembrador, ¿quién sería? Los profetas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la primera venida, todos los profetas estaban apuntando al Mesías. Las profecías eran concernientes al Mesías. Por eso cuando viene el Mesías, cuando viene Jesús, tiene que cumplir todas las profecías que salen en el Antiguo Testamento. Si no estaban las profecías del Antiguo Testamento, no hubieran sabido de Jesús. Por eso los que creen en Jesús y obtienen esa semilla, ¿qué necesitan? Haber entendido las profecías. Entonces, el sembrador en el tiempo para la primera cosecha son los profetas. La semilla son las palabras de los profetas. ¿Sí me entiende, verdad? Son las profecías del Antiguo Testamento. Esa es la semilla que se estaba sembrando. Y algunos recibieron esta semilla, se aferraron a esa semilla, y luego esperan que esta semilla crezca para que cuando venga el tiempo de la cosecha, en la primera venida, alguien venga a cosechar. Pero ahora le hago la pregunta. Si el sembrador es entonces los profetas y la semilla son las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, ¿dónde se sembró esta semilla? Usted tiene que analizar ahora. Entonces, ¿a quiénes se les dio esta palabra? Y ese sería el campo. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 7, que dice, leamos todos juntos, Isaías capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. ¿Qué es una viña? Una viña es un campo de árboles de uva. Eso es una viña. Es un campo de árboles, que es lo que vamos a estar aprendiendo en la próxima sesión también. Un campo, ese campo es la casa de Israel. Isaías se está refiriendo para la primera venida, en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso entonces la viña de Jehová, que es el campo de Jehová, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa. Y aquí ya le di la respuesta para la siguiente lección. Que los que están ahí, esas personas, esas plantas, son los hombres. Ahora usted se va a dar cuenta que el significado de plantas, de hierba, son personas. Por eso entonces plantas, trigo y cizaña son personas. En el campo, en el lugar donde Dios viene con su palabra. ¿Sí está entendiendo? Conecte bien. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Pero entonces significa que en este campo hay dos tipos de semilla. Dos tipos de personas. Los que son como trigo, que tienen la semilla y que se inclinan con humildad. Y los que no.
no tienen semilla, pareciera que tienen semilla, están en el mismo campo, y por eso cualquiera pudiera decir, están en el lugar donde Dios está. Están en la iglesia donde se está dando la palabra, pero ahí hay dos tipos de semilla. Hay dos tipos de palabra. ¿Se me entiende? Entonces, sembrador son los profetas, la semilla, las palabras de los profetas, las profecías del Antiguo Testamento, y el campo sería el Israel físico. El pueblo de Israel. Este es el tiempo de la cosecha en la primera venida. Pero fíjese bien, que ya tiene el sembrador, la semilla, ahora se sembró, está en el campo y ahora tiene que crecer. Pero ¿cuándo se vino a cosechar? Eso lo acabamos de ver ahora. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 11 al 12, y dice: Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Está obviamente refiriéndose a Jesús. ¿Y qué es el aventador? Se lo he puesto acá, porque no todos tal vez tengamos el conocimiento. Esto que usted mira acá es un aventador. ¿Y sabe lo que hace un aventador? Avienta. No es la gran ciencia. Como muchas palabras en Latinoamérica son bien explícitas y claras. No nos enredamos tan fácil, ¿verdad? El aventador, usted mira, tiene el trigo y usted mira que es como un tenedor, ¿verdad? En esta parte es cuando va arrancando, y así como usted mira en el video, que usted tiene que tirarlo. El viento se lleva lo innecesario y en la mano, ¿qué es lo que queda? Queda la semilla. Por eso, fíjese bien que en el tiempo de la primera venida, se está diciendo que Jesús tiene un aventador en su mano. ¿Será que literalmente Jesús tenía un aventador y así andaba? Usted lo ha visto en las escrituras que mencionará. Y con su aventador que andaba en el monte, y con su aventador lo que lo llevaba ahí en el bote. No, porque no era físico. Pero como Jesús es el que venía a cosechar, tiene el aventador en su mano. Y que es, por eso dice, a limpiar su era. Porque viene ahora a limpiar y quedarse nada más con aquellos que tienen la semilla. Y va a recoger su trigo en el granero. Va a recoger aquellos que tienen las palabras de las profecías del Antiguo Testamento. Y a los demás, ¿qué dice? Los quemarán en la paja de fuego. Esta lección la va a entender a mayor profundidad todavía porque va a darse cuenta cómo los quemó con fuego cuando estudiemos fuego figurativo más adelante. Pero ahorita tiene que ir entendiendo entonces que la persona que estaba entonces en la primera era Jesús con su aventador en la mano y estaba diferenciando entre los que tenían palabra de verdad y los que no. Y ese era su trabajo entonces. Y el campo en la primera venida entonces, ¿quién era? El pueblo de Israel. Y el granero, el lugar donde lo llevaba, él diferenciaba entre uno y el otro en base a la palabra que tenían, los arrogantes y los humildes. Por eso vamos a empezar a practicar. Usted es una persona humilde de corazón, ¿no? Y nosotros vamos a querer volvernos como familia trigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser trigo? No muchos tienen algunos pusieron su cartel de amén. Amén por ellos. Por eso, ¿sabe qué vamos a hacer de ahora en adelante? Cuando yo le diga familia trigo de Dios, ¿cómo nos vamos a saludar? Nos vamos a saludar como trigo. ¿Y lo que vamos a hacer? La cizaña es bien paradita, pero el trigo se inclina. Vamos a hacer esto simbólico también todos.
como familia trigo, cuando yo le diga familia, bendiciones, familia trigo, usted va a inclinarse. Si usted reconoce que es trigo, usted se inclina. Entonces ya vamos a practicar. Familia trigo de Dios. Amén. ¿Sabes quiénes no lo hicieron ahorita? Cizaña. No, es mentira, es broma. Pero analícelo. La cizaña y el trigo. ¿Quién es el más humilde? ¿Quién puede seguir instrucciones? Eso es muy importante. Y por eso Dionisio le estaba mencionando acerca de seguir instrucciones y hacer caso. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, la obediencia es sumamente importante. Porque en el reino de los cielos nadie hace lo que quiere. Hacemos lo que Dios manda que hagamos. ¿Ya? Esa es la misma mentalidad que tenemos que empezar a tener. ¿Amén? ¿Familia trigo de Dios? Amén. Lo voy a estar revisando que no se quede dormido. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de la primera venida, la cosecha la hace a través de Jesús, que viene a separar entre ¿quiénes? Los fariseos y maestros de la ley, que también tienen la palabra, ojo. También tienen la palabra, pero no tienen la palabra de verdad. ¿Por qué? Lo adoptaron como doctrina de ¿qué? Enseñanza de hombre, empezaron a agregar sus propias creencias, empezaron a agregar también sus propias interpretaciones, empezaron a también ponerlo más en práctica físicamente, que se olvidaron del verdadero significado espiritual. Entonces, recapitulando, primera venida. Sembrador son los profetas del Antiguo Testamento, la semilla son las profecías del Antiguo Testamento, el campo es Israel físico y el cosechador es Jesús. Fíjese bien acá algo muy importante. ¿Ok? Muy importante. Que el sembrador y el cosechador se percató. Son dos entidades diferentes. Esta parte téngalo en claro, para que lo miremos ahora. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 35 al 36, leamos. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Amén. Fíjense bien entonces que ahora en el tiempo de la primera venida, hay un diálogo acá, que dice, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Esta siega de la que se está hablando acá es la siega física. Es cierto, ellos están viendo el campo físico y dicen, sí, falta 4 meses, no es tiempo de siega, físicamente hablando. Pero ¿qué dice? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos espirituales, no los físicos. Porque estos espirituales ya están blancos para la siega, están listos para cosechar. Y el que ciega recibe salario, físico no, ya va a entender usted cuando miremos el tesoro figurativo. Se va a dar cuenta más. ¿Y qué dice? Y recoge fruto para vida eterna. La siguiente lección miramos fruto. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Por qué? Porque el que sembró, ¿para qué sembró? ¿Para no cosechar nada? No. El que sembró, sembró porque quería cosechar. Y siembra con mucho gozo, esperando que vaya a recibir lo que sembró. Y el que cosecha, también tiene gozo porque, wow, lo que se sembró lo voy a cosechar. ¿Se dan dando cuenta? Entonces, Juan, versículos 37 a 38, en el mismo capítulo 4, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra, otro es el que ciega. Esto téngalo muy claro. Yo os he enviado a cegar a los que vosotros no labrasteis. Viene Jesús y manda a sus discípulos a que vengan a cosechar, pero ellos no fueron los que sembraron la semilla. La semilla se sembró, por eso lo dice. ¿Quiénes sembraron la semilla? Los profetas. Los profetas sembraron la semilla de la palabra del Mesías y del Mesías. Ya cuando llegan los discípulos con Jesús, vienen nada más a cosechar y a buscar en el campo a aquellos que tienen semilla, aquellos que sí se aferraron a la palabra de verdad de los profetas.
sin alterarla, sin cambiarla. Y esos son los que vienen a cosechar y los llevan al granero. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Ese es el trabajo de la cosecha en la primera venida. Mateo 9:35, por eso dice, la mies es mucha. Y sé que ustedes han escuchado esto. ¿Cuántas personas han escuchado esto? La mies es mucha. Y le han dicho esto ¿para qué? Para mandarlo a trabajar a las iglesias. Usualmente así lo utilizan. La mies es mucha, nos toca trabajar. Y para darle un cargo más. Pero si usted analiza acá verdaderamente a lo que se refiere, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Hermano, no andaba en un rinconcito nada más. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Se metía en las otras sinagogas. ¿Cómo cree? Ahora entienda esto. Jesús entra a una sinagoga y entra con esta palabra nueva y fresca y diferente. ¿Usted cree que ese pastor de esa sinagoga lo recibe bien? ¿Cómo lo recibe? Bienvenido, Jesús, entre. Claro que no. Porque aquellos que recibían la palabra de Jesús y entendían que es palabra de verdad, ¿usted cree que se iban a quedar en esa sinagoga? No, iban a seguir a Jesús. Y el pastor de esa sinagoga, que no estaba siguiendo a Jesús, no iba a estar contento. Por eso a mí a veces me da risa. Estudiantes que dicen, no, el pastor no me dejó estudiar esta palabra. No le convence, no le gusta. Obvio, si está escrito en la Biblia, eso mismo. Obvio que a los pastores no les gusta que sus miembros estudien. ¿Por qué? Porque sabe que si estudian allá, se dan cuenta que él no sabe y se le van sus miembros. En vez de decir, como un verdadero pastor trigo, ¿y dónde estás aprendiendo? Que me enseñen a mí también. Estudiemos juntos. Pero no es el caso. Esto analícelo bien. Por eso alguien me dice, y pastor no me dejó esto. Váyase pues con su pastor. Yo no lo detengo. Bye bye. ¿Sí me entiende? Trabajo de Jesús que hace entonces, predicando el evangelio del reino. Y por eso es que le llamaron secta a Jesús. Por eso atacaron a Jesús. Por eso no lo respetaban. Y por eso no le recibían su autoridad. Porque enseñaba algo que nadie más, ojo, nadie más estaba enseñando del reino de los cielos en las sinagogas, en las iglesias. Solo Jesús. Y por eso él era raro. Porque él era el único que hacía la voluntad de Dios. A usted le van a llamar raro. Si usted sigue estudiando, créame, le van a llamar raro. Le van a pasar a poner un montón de problemas. Porque se va a dar cuenta después usted tiene una palabra y está aprendiendo una palabra diferente. Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Ahora entonces, Mateo 9, del 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dispersas, no son uno. En esta iglesia, en esta denominación, en esta otra iglesia, en esta otra denominación. Así estaban las ovejas. Pero eso viene con su aventador a cosechar, cosechar, cosechar. Entonces dijo a sus discípulos, ¿qué? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y por qué los obreros son pocos? No es, hermano, como que, es que no hay miembros en la iglesia que quieran trabajar. ¿Será eso? No hay aquellos con hambre de palabra. Y por eso no hay nadie que trabaje el campo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, ¿verdad? Entonces ahora la cosecha en la segunda venida. Jeremías capítulo 31, versículo 27. Tenemos que encontrar al sembrador, la semilla. ¿Cuál es el campo? Y quién cosecha también en la segunda venida. Miremoslo juntos en Jeremías capítulo 31, versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Entonces, ¿qué se tiene que entender acá? Número uno, que esta es una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, y es una profecía concerniente a la segunda venida. Pero ¿qué dice? Aquí vienen días. Es para el futuro, por eso es una profecía.
en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí mire, ¿dónde es que lo va a sembrar? De simiente de hombre y simiente de animal. 2 tipos de semilla. Entonces ahora analiza Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora que aparece esto, ¿en dónde? En Mateo, refiriéndose que es para la segunda venida. Y lo que tiene que ir recordando acá, se lo van a mencionar luego en Mateo 13, para que no se le olvide, porque esta referencia es muy importante, Mateo 13, 24. Pero, analiza acá, que en esta parábola está describiendo el reino de los cielos, un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero algo pasa después, que lo leímos anteriormente, ¿verdad? Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué bueno que preguntaron. Pero si usted se mira en las escrituras, ¿sabe quiénes eran los únicos que siempre preguntaban? Los discípulos. Los demás preguntaban, y no eran las tradiciones de esto, y no es que había que lavarse las manos, preguntaban todas otras cosas irrelevantes. Y no es que había que hacer ayuno acá, y no es que lo otro. Y tus discípulos no es que todo. Como hay personas también, no en esta clase, ¿verdad? En esta clase está la familia de trigo. Amén. Pero así hay estudiantes que les importa saber más, se fijan, la palabra lección no tenía acento en la O en la diapositiva 13. Y la clase de hoy empezó 5 minutos más temprano. Y hoy terminamos 5 minutos más tarde. Y se fijan, pero en tanto detallito. Menos en lo importante. Así hay personas. Pero gracias a Dios acá, los discípulos preguntaron acerca de la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 39. Fíjense bien lo que dice. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, estamos hablando del sembrador, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y lo estudiamos, ¿se recuerda? El mundo del cristianismo, las personas, los cristianos, los creyentes. Y la buena semilla son los hijos del reino. Hasta acá, usted tiene la primera buena parte. Ahora, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Fíjese que aquí está un sembrador y aquí hay otro sembrador también. Aquí hay una semilla, aquí hay otra semilla también. Ahora, la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Esta parte es muy importante. Y aquí le va a poner usted una estrellita. Muy importante. ¿Quiénes son los que van a cegar en el tiempo de la segunda venida? Los ángeles. Pero los ángeles son espíritu o son carne. Son espíritu. ¿Y qué hemos aprendido acerca de los espíritus? Los espíritus trabajan ¿cómo? Esa es una pregunta de precurso. ¿Cómo trabajan los espíritus? A través, amén, hermano, a través de la carne. Significa que si los ángeles son espíritu, que tienen una obra que realizar, serán entonces personas con estos espíritus que trabajarán como ángeles cegando. Ahora tiene que saber entonces, ¿quiénes son los que cosechan? Los que están cegando y llevándolo, e intentando llevándolo al granero. ¿Quién le invitó al curso? Ahí tiene su angelito de la guarda. Fíjense bien cómo Dios trabaja. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 al 10. Veamos. Todo aquel que es nacido de Dios, porque por eso aprendíamos acerca de nacer, renacer de la semilla. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora entiende entonces usted que aquel que nace de Dios tiene la semilla de Dios, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia, que justicia es palabra, no conoce la ley, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso entonces, los dos tipos de semillas que tenemos es la semilla de hombre, que es la buena semilla, la semilla de Dios, que es la palabra de Dios, palabra verdadera, y la semilla de animal, que es la cizaña, es la semilla del diablo y las palabras de Satanás. Aquí lo que tienen que entender es que estas palabras no son la misma, pero son muy parecidas. Y ese es el detalle. Entonces, este grupo se conocen como los hijos del reino y ellos se les conoce como hijos de Dios. Por eso en Juan 8:44 a ellos se les conoce como los hijos de Satanás, y así le llama Jesús. Lamentablemente, a quienes Jesús le llama los hijos de Satanás son los pastores y líderes religiosos en el tiempo de la primera venida. Porque se supone que ellos también tienen la semilla, pero no es la de Dios. Usan las mismas profecías, pero no la interpretaron correctamente. Y empezaron a añadirle y quitarle la palabra. Por ende, ellos, desde la perspectiva de Dios, a través de Jesús los llamó como hijos de Satanás. Y aquí es donde se diferencia entre lo que es 100% verdad. Y acá que tal vez le den el 99%. Por eso es cierto, hermano. Algunos van a decir, no, pero es que mi pastor, es que mi mamá, es que mi tío, es que mi primo. Ellos no enseñan, es cierto, tal vez no lo saben todo, pero ellos no enseñan tantas cosas incorrectas, dicen. Analice eso. Es cierto, ellos no saben, no enseñan Apocalipsis, pero todo lo demás sí lo enseñan conforme a la Biblia. No están enseñando el 100%. Entonces no es decirle, ellos son malos, no. No es eso. Igual que en la primera venida. No es que Jesús los odiaba a todos ellos, no. Les dijo que no tenían la verdad, pero ¿para qué? Para que vinieran a la verdad. Entonces usted a veces se va a sentir ofendido, yo lo sé. Yo estuve ahí, yo también fui estudiante. A mí también me ofendió la palabra. No los instructores, la palabra. Pero ¿qué tiene que entender? Que si usted verdaderamente busca el 100% de la palabra, usted va a tener que hacer sacrificios. Usted va a tener que cambiar cosas. Tiene que dejar de hacer algunas cosas. Y empezar a hacer unas cosas nuevas. Para que usted no sea como aquellos que, bueno, sí es cierto, no lo saben todo, pero saben un poquito. Y usted se está aferrando más a la persona que al contenido que sale de la boca de esa persona. Por eso, en la segunda venida, estarán los mismos casos. Aquellos que son semilla y aquellos que tienen la semilla como el trigo y los que no, como la cizaña. Al final vendrán entonces, Jesús dio la palabra y vendrán sus ángeles a cosechar y llevarnos al granero. ¿Cómo se llama el granero en el tiempo de la segunda venida? Será un granero físico, hermanos. Vamos a estudiarlo con la palabra. Número 1. El sembrador ahora es ¿cómo? Si el que siembra, y está aquí no se enreda, ¿verdad? Viene sembrando Jesús, porque Dios lo ha elegido a él para que dé su palabra. Porque Dios trabaja a través de Jesús y sus palabras están en él. ¿Ya? Entonces, aquí es cuando Jesús viene a sembrar la nueva semilla. Pero la nueva semilla, ¿qué es? Las profecías del Nuevo Testamento. Ya las del Antiguo Testamento las cumplió en la primera venida. Ahora en la primera venida da una nueva palabra. Mateo 24, todo lo concerniente a la segunda venida. Todas estas profecías para la segunda venida son la nueva semilla que tiene que adoptar, recibir y sembrar en el campo. Pero ¿dónde se sembró? El campo de Jesús es la iglesia. Y es entonces la iglesia que tiene que recibir estas palabras. Pero el problema acá es, en la actualidad, ¿cuántos siquiera están estudiando las profecías del Nuevo Testamento? ¿Cuántos?
Siguen enseñando primera venida, Jesús, 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 primera venida, primera venida, primera venida. ¿Por qué no enseñan tanto la segunda venida? Porque no lo saben. Esto siempre se lo voy a decir. No lo saben. Por eso no se lo enseñaron. Usted dice, ¿y por qué esta palabra ahí está tan clara? Nadie me lo había enseñado. No se lo sabían ellos tampoco. Y la otra opción que yo le dije, y si lo sabían, ¿por qué no les enseñaron a usted? Vaya a preguntarle. ¿Sí me entiende? Y si no entendían la palabra ellos, buscaron cómo aprenderla. Porque eso es bíblico. El que tiene hambre y sed de palabra, Dios lo va a saciar. Por eso usted se sigue conectando 2, 3 veces por semana. Usted se conecta porque usted tiene hambre. Y porque usted tiene hambre, Dios le está saciando y dándole su semilla de verdad. Pero esas personas que a usted están en su entorno y no le enseñaron esto, y tal vez tenían la facilidad de enseñarle, o tenían que enseñárselo, pero no se lo enseñaron, ellos no están acá. Usted sí está acá. Y los que están en vivo, de hecho. Los de reposiciones, no sé, tal vez si tuvo un inconveniente, bueno. Pero ¿sabes qué usualmente pasa? Todos los que hacen reposiciones ni siquiera llegan al final, usualmente. Hay casos, ¿verdad? Especiales. Pero los que se conectan en vivo son los que llegan hasta el final. Porque es cierto, hay inconvenientes que pasan día tras día. El inconveniente me ganó, no me conecté. Perdí una. En la próxima no me puedo conectar, ya perdí 2. Cada ausencia, usted está perdiendo la oportunidad de aprender a vencer circunstancias. Porque no solamente en la vida de fe, en la vida de cualquier ser humano, hermano. Tendremos siempre dificultades. Y no me voy a quedar a llorar en la casa, en una esquina, en lo oscuro. No. Tenemos que seguir adelante. Esa mentalidad aparece también en Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3. Lo estoy en el nivel avanzado. Al que venciere. Y hay 12 bendiciones que se le dan al que venciere. No al haragán, no al que se dio por vencido, sino al que venciere. Entonces, vamos a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, porque sé que hay algunos que dicen, no, a mí no me convence esos ángeles que están cosechando, no. Eso no me parece. ¿No le parece? Vamos a leerlo en la Biblia. Y si después de esto tampoco le parece, vaya a estudiar en otro lugar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero. Cuando ustedes miren Apocalipsis capítulo 14, yo les recomiendo leerlo todo, ¿verdad? Todo el capítulo. Pero acá se está dando cuenta un evento muy importante en Apocalipsis capítulo 14. Acá dice que hay un grupo de personas que, mire, que no se contaminaron. Eso es lo que tiene que ver. Y que este grupo son los que siguen al Cordero. Ojo, porque si usted cree que el granero es un lugar así en específico y acá y ahí me quedé, no es la forma en la que Dios trabaja. ¿Por qué? Mira a Jesús. Si el objetivo fuera quedarnos en un solo lugar, Jesús hubiera plantado una iglesia. ¿No lo cree? ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Iba de aquí para allá, para allá, para allá, para allá, por todos lados. Y lo leímos en la sesión. Iba por todas las ciudades. Hoy en día no vamos a ir necesariamente así. Hoy tiene Zoom. Y hoy por Zoom estamos llegando a Perú, a Ecuador, estamos llegando a Nicaragua, a Guatemala, llegamos hasta México. Y no se enoje si no dije su país. A República Dominicana. ¿Qué otro? Venezuela. ¿Quién más? Colombia. Ahora, siguen al Cordero. Siguen la palabra. No llega acá y que llegue él donde mí. No, siguen al Cordero. ¿Por dónde? Por donde quiera que va. A la hora que sea se conectan. Decimos, el instructor dice, tenemos clase donde vamos a dar palabra de vida en la próxima sesión y la vamos a dar 3 horas más temprano. Donde quiera. Ahí se conectan. La próxima semana ya no vamos a estar en Zoom, la vamos a dar por otra plataforma. Se conectan. Usted es este tipo de persona, hermano. Porque esto en la segunda venida,
Es este tipo de personas los que entran a su reino. Estos fueron redimidos entre los hombres. Y porque fueron redimidos, a esto se les llamó como primicias. Los primeros frutos de Dios y del Cordero. Fíjense bien entonces, Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Amén. Segunda venida. Todas estas primicias, que son los frutos, están en monte de Sión. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué sería monte de Sión? Es el granero, donde está también Dios y Jesús, con todos sus primeros frutos, donde los ángeles cosecharon. Estamos en el mismo capítulo 14. Con él, ¿quiénes están? 144,000. ¡Qué montón de gente! Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estaban sellados. En este lugar, Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer un poco más, versículo 14 al 16, por eso le dije, lea todo el capítulo. Yo se lo estoy dando parte por parte para que lo entienda, pero usted lea todo el capítulo. Miré, y aquí una nube blanca sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo de Hombre. ¿Se recuerda? Hijo de Hombre, el que daba la semilla, buena semilla. Aquí tiene que conectarlo todo, por eso preste atención, baje su lápiz. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Fíjese bien, tiene una hoz. ¿Qué es una hoz? Yo creo que se lo he puesto acá. No sé si lo puse. No. Yo creo, tal vez más adelante lo puse, no recuerdo. Ok, se mira bien feo. Ay, me disculpa, es un poquito más bonito. Yo no soy bueno dibujando, pero usted no vino a clase de dibujo, ¿verdad? Usted vino a clase de palabra. Ya. No se distraiga con esta horripilante dibujo. Pero entienda, se parece a algo así, que esto tiene filo. Es como un cuchillo. En Latinoamérica algunos le dicen machete, navaja, pero navaja no es tan pequeño. La hoz se utiliza para segar, cosechar. Y acá hay una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Mete tu hoz y ciega. Versículo 15, 16. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Se dan cuenta que era un ángel que está cegando y está cosechando con la hoz? Entonces ahora tiene que entender, en el tiempo de la segunda venida se está cosechando. Ahora analice todo junto, para que no nos perdamos. Mateo capítulo 24, versículo 40 al 42, para que entendamos todo. Ya tiene que conectarlo ahora todo junto. Entonces estarán dos en el campo, el uno se será tomado y el otro será dejado. ¿Qué es después? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Ahora pueden entender esta referencia mucho mejor, ¿verdad? El tiempo de la cosecha. Donde dice, estarán dos en el campo. ¿Dónde es que estarán? En la iglesia. Estarán literalmente en el campo. Que sí, he escuchado miles de versiones de interpretación de esto. Y nadie siquiera va a lo más cerca. Que estarán en la iglesia las personas y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo? Con esa hoz vendrá un ángel, una persona con el Espíritu de Dios a cosechar, ¿con qué? Con la palabra. Que es 100% verdad. Y de la noche a la mañana, una será tomada, pero ¿hacia dónde? Al granero. Al lugar donde Dios está con el Cordero y donde Dios va a descender.
2 mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Qué es esto? Es un labor. Estarán en su labranza. Estarán ocupados. Estarán trabajando y la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? Una era trigo y la otra era cizaña. Eso es simple. Ya lo estudiamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los que son tomados? Los trigos. ¿Y quiénes son los que son dejados? La cizaña. Entonces, cuando dice que uno será tomado, usted ya sabe quién es el que va a ser tomado porque lo leímos en la referencia pasada. El que va a ser tomado, ¿quién es? El trigo. ¿Quién va a ser dejado ahí? La cizaña. ¿Se está entendiendo que es simple? Pero levante la mano si usted le explicaron esta referencia y usted se había imaginado otras miles de cosas. Levante la mano. Se lo habían explicado, miren las manos. Se lo habían explicado diferente. ¿Sabe por qué? Porque el que se lo explicó no entendía el lenguaje figurativo. ¿Cómo puede siquiera explicar esto? Velad pues. ¿Qué es velad? Tiene que estar alerta. Porque usted no sabe, no sabemos, a qué hora debe venir nuestro Señor. Y de la noche a la mañana, alguien vendrá con la palabra de verdad a llevarnos al granero. Y usted puede quedarse ahí. Si usted no quiere ir al granero, usted no tiene que ir. Se puede quedar ahí. Usted dice, no, y aquí ya me está dando palabra de verdad donde yo estoy, en mi iglesia, en mi célula, en mi qué sé yo. No necesariamente iglesia, hay personas que no se conectan y aún así, que no van a la iglesia, pero que reciben palabra a través del internet. Yo tengo familiares así. Que la iglesia de ellos es el internet. Hoy en día ese sistema también es común y popular. Si usted dice, no, aquí ya estoy recibiendo palabra de verdad, ahí quédese entonces. Pero tiene que tener cuidado. Porque si alguien le está trayendo la palabra de verdad, palabra del reino de los cielos, la palabra que usted no sabía, y que la interpretación es conforme a la palabra, tiene que prestar atención. Si usted se va a quedar en el campo, o si se va a dejar ser cosechado para que lo lleven al granero. ¿Dónde se quiere quedar usted? Por eso, ¿quiénes son los que llegan hasta el final de este curso? La familia Trigo. Y a la fecha a mí me da risa estudiantes de hace varios, ya 5 años tal vez atrás, y nos volvemos a encontrar que ellos terminaron todo el curso, y 5 años después todavía nos llamamos familia Trigo. Qué gusto en verle. Porque llegaron hasta el final. Lo escucharon todo. Seguro tiene que entender. La segunda venida del sembrador entonces es Jesús, que es la persona a quien Dios estipuló. Y la semilla son las profecías del Nuevo Testamento. El campo es la iglesia, los creyentes. Ese es el tiempo de hoy. Y los cosechadores son los ángeles, los cuales son espíritu. Y en este caso utiliza la carne para cosechar. Por eso usted ni cuenta se va a dar. A menos que usted esté esperando literalmente un ángel con alas que le llegue. Si es eso, tal vez se dará cuenta si alguna vez llega a pasar eso. Pero como los ángeles son espíritu y el espíritu trabaja a través de la carne, vino alguien a decirle, estudia en este curso, ¿a qué palabra del reino? Reino de los cielos, estudia, conectate 3 veces por semana. Y usted ni cuenta se dio y ya se empieza a conectar, está estudiando los secretos del reino. Y este ángel lo cosechó. Y lo está trayendo al granero. Y está volviéndose usted trigo porque ahora está renaciendo. ¿Por qué? Porque es cierto, ya tenía palabra, es cierto, ya había estudiado esto, pero no con el entendimiento correcto todo. Habían cosas que sí, habían cosas que no, y ahora usted está ajustando, cambiando, modificando. Está renaciendo. Y usted dice, pero realmente yo no había estudiado nada, realmente todo lo tenía incorrecto. Pues gloria a Dios, que ahora usted puede renovar todo su entendimiento en la palabra. Y nacer de nuevo, como en Juan 3. Usted nace de nuevo ahora, de simiente incorruptible, para volvernos entonces hijos del reino. Amén.
En la próxima lección estaremos viendo Semilla, Campo, Árbol y Ave Figurativos, parte 3. Esta tiene más contenido porque estaremos viendo acerca del árbol y el ave también. Y todo lo que se encuentra en el árbol. No hemos terminado la lección. Tiene que conectar una con la segunda, con la tercera. Mi recomendación que vea, aunque usted haya asistido en vivo, que vuelva a ver la lección, esta misma, ahora antes de ver la siguiente lección, parte 3, para que pueda refrescarlo y entenderlo mejor. Y aquellos que no vinieron a la clase en vivo, que repongan la clase y que la miren aún así 2 veces y hablen con la persona, con su coordinador, para que pueda ver la clase al menos 2 veces para poderlo repasar bien antes de la siguiente lección. La referencia de memoria para la próxima sesión será Mateo capítulo 13, versículo 24. Y Mateo 13 también, versículo 37 al 39. Sé que es un poco más largo, pero son referencias muy importantes. Así que dicho eso, vamos a cerrar ahora con una oración. Padre Dios, creador de todo ser viviente y nuestros espíritus, te damos gracias porque hoy podemos darnos cuenta de la importancia de tu palabra, específicamente para el tiempo de la segunda venida. Te pedimos, Padre Dios, que todo lo que estamos aprendiendo acá, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida de fe diaria, que tengamos corazones de humildes y que seamos siempre como la familia Trigo de Dios, con corazones humildes que buscamos las palabras de justicia. Te damos gracias y quédate con nosotros en el resto de la semana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Ok? Así que estaremos ahora diciendo todos, declarando que somos uno. Y nos estaremos viendo en la próxima sesión, Familia Trigo de Dios. Nos estaremos viendo. Bendiciones a todos.